Buenas tardes, compañeros. Así como dice la presentación y como les estuve avisando, el día de hoy es la conferencia. La conferencia es manejo de inventarios encima. Les agradezco su presencia y también al conferencista que es Lester Mazariegos. Gracias por aceptar la conferencia y por prepararla. Como les decía, el tema, este lo pueden utilizar tal vez en su proyecto, le podrían encontrar alguna aplicación. Y en un momento los dejo con Lester, que actualmente es auxiliar de modelación y simulación 1, y el semestre pasado ambos fuimos auxiliares. Entonces, no sé si ya estás listo, Lester. Sí, ahorita. Estoy. Solo voy a compartir. Em, bueno, buenas tardes para quienes no me conozcan. Mi nombre es Lester Mazariegos. Fui auxiliar, como dijo la compañera, de Modela 1 el semestre pasado y actualmente también estoy auxiliando laboratorio de Modela 1. Y pues Marisol me habló para que les pudiera aportar con la conferencia con el tema de manejos de inventarios. Entonces, supongo que algunos ya me conocen porque estuvieron conmigo el semestre pasado. Y para quien no, pues mucho gusto. Entonces vamos a empezar. Algo mm, como inicial, bueno, algo como inicial es saber o conocer para qué nos sirven los modelos. ¿Alguien tiene alguna idea, una noción sobre esto? ¿No? Para emular. Sí, básicamente, pues, vamos a ver. Básicamente, pues sí, emulamos un sistema de la vida real. Una representación de sistemas, sí. Eh, Como dice acá, va a representar sistemas complejos, que es prácticamente modelar un sistema, con ayuda de un software especializado, que pues en el caso de Modela 1 y Modela 2, pues utilizamos Simio, ya bien específico. Dice que nos ayuda a ahorrar tiempo y recursos para comprender los problemas del mismo y mejorar la toma de decisiones. Ahora aquí hay dos factores o dos palabras muy importantes, ¿va? Que es ahorrar tiempo y recursos. En Modela 1 y en Modela 2 ya lo que lleven avanzado, eh, todo lo que han venido trabajando pues siempre viene a caer a optimizar como sistemas que ya se tienen. Entonces, a veces en Modela 2 les dan como que una parte que tiene un problema y ustedes tienen que darle una solución a ese problema. Pero la parte de recursos casi nunca se toca en cuanto a estos dos cursos, ¿va? No se les da como un tema específico dedicado a esto, digámoslo así, que sería lo que vamos a ver hoy. Pero siempre hay que tomar en cuenta que un modelo pues es una abstracción de algo de la vida real. Entonces estamos simulando que es esto, ¿va? Pero no, realmente no es el sistema como tal. El motivo de fabricar un modelo pues es básicamente no usar los recursos o no depender de los recursos que se tienen en el sistema original. Y con ello obviamente también vamos a ahorrar tiempo porque no es lo mismo que pongamos a correr maquinaria a que corramos un modelo e incluso se le puede modificar el factor de rapidez con la que lo corremos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda un montón, en especial con los sistemas especializados, como dice acá, los software especializados, perdón. Entonces, luego sabiendo más o menos lo que nos aporta modelar un sistema,
hay ciertas preguntas que nos suele responder un modelo. Esto ya viene a caer en base a resultados, a recomendaciones, a conclusiones que nosotros tengamos, e incluso a variables de entrada que a veces pueden ser incógnitas, dependiendo del cómo se ubique o cómo se plantee el modelo, digámoslo así. Nosotros podemos tener diferentes preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo varias acá. Y la primera dice, ¿cuánto tiempo se tarda un servidor en atender actividades? Como les digo, esto normalmente suele ser una entrada, pero si lo tratáramos como incógnita, también podríamos modelar todo el sistema y dejando esta como variable, podríamos encontrar cuánto tiempo necesitamos que ese servidor consuma para que, digamos que todo el sistema completo se comporte de una manera eficiente. Entonces, esto podría ser ya sea una variable de entrada que se nos da en el enunciado, digámoslo así, o como una incógnita que nosotros tenemos y podemos manejar para dar un resultado. Luego tenemos cuánto tiempo pasa ocupado un servidor, que pues si se recuerdan, en los servidores en Simio podemos, bueno, no solo en los servidores, pero podemos sacar el factor de utilización, que es básicamente el tiempo que pasa ocupado un servidor. O contrario a esto, ¿cuánto tiempo se mantiene ocioso un servidor? Que sería, digamos, como que el complemento de, que esto sí ya viene siendo un resultado. Luego, ¿cuántas entidades entran a cada servidor? Esto también suele ser un resultado ya un poquito más específico, que se suele dar más que todo cuando tenemos bifurcaciones. Tenemos varios servidores y cada uno trabaja de diferente manera o aunque trabajen igual, tienen diferentes probabilidades, etcétera. Entonces se pueden dar variedad de combinaciones ahí. Y al final se nos pregunta cuántas entidades entran en cada servidor, pues básicamente sería contar los que llegan a la cola al input buffer o los que salen. Eso ya lo saben ustedes, entonces vamos a ir avanzando. ¿Cuál camino es más eficiente? Ahora, esto sí ya viene siendo un problema o un resultado que nos tiende a dar un modelo ya un poquito más específico, utilizando ya sea vehículos o entidades combinadas, pero en donde se nos habla de diferentes rutas. Tenemos diferentes caminos y dependiendo de la distancia o del tiempo que nos tome llegar al final, digamos, del camino, así vamos a considerar nosotros cuál es el más eficiente o incluso podría tener incluidos costos o etcétera, diferente variedad de entradas que nos pueden dar un mismo resultado, ya solo para nosotros analizar cuál es el más eficiente de todos esos. Luego, ¿qué se debe mejorar en el sistema? Que como les digo, no solo van a ser resultados, también nosotros podemos dar conclusiones de esos resultados y en base a las conclusiones, pues también recomendaciones. En Modelo 1 se les pedía a veces optimizar cierta parte o se les pedía solo sugerir una optimización del sistema, pero al final esto viene como que a colación de lo mismo. Tenemos los resultados, de los resultados tenemos una recomendación y en base a esa recomendación podríamos sugerir o en la misma recomendación podríamos sugerir cambiar ciertas cosas en el sistema con el sentido de que los resultados mejorarían o que ya tenemos ese modelo fabricado y podemos asegurar de que mejorarían los resultados, ¿sí? Entonces, hasta el momento, estas preguntas las hemos podido responder, o al menos la mayoría, con todo lo que ya sabemos. Pero también, como les hablaba, no solo nos ayuda a ahorrar tiempo y todos los resultados que ya hablamos, sino que también hablamos de recursos. Entonces, hay otras dos preguntas más, que es cuántos recursos requiere el sistema y cuántos recursos consume el sistema. Que no es lo mismo, podemos decir que nuestro sistema para que esté funcionando necesita una cierta cantidad de recursos, pero al final del día pues no termina utilizando toda la cantidad, o sea, tenemos una reserva, por así decirlo, tenemos un inventario, tenemos algo que nos permite guardar este insumo para seguir funcionando, digamos, el sistema. Pero estas dos preguntas pues no las hemos podido responder, al menos con lo que tenemos ya
de conocimiento, digamos, al momento de no saber nada de inventarios en sí. Obviamente, si ustedes pues tuvieran un poquito de lógica, perdón, podrían tener estados, ya sea en servidores, en entidades, y que esas mismas les manejen la cantidad o un límite, pero ya el manejo de inventarios de Encimio pues ya es como que especializado, ¿ah? Y nos permite literal tratar materiales, literal tratar inventarios, el punto de reorden, que es cuando se pide otra vez las piezas. Entonces, esto ya es como que un poquito más íntegro en simio, digámoslo así, que ya es un tema que se suele obviar en estos cursos, pero que sí puede ser de importancia para su proyecto. No sé de qué sea su proyecto, pero si manejan insumos, por ejemplo, pues lo pueden utilizar perfectamente, ¿no? Entonces, pues obviamente para estas preguntas, pues vamos a ver qué es un inventario. Si lo buscan en Google, la primera definición dice que es una lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. Y esta definición está bastante bien, pero con la que nos vamos a quedar es con la siguiente, que es prácticamente lo mismo, solo que dicho de otra forma. Entonces dice que es una relación ordenada, detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una persona o empresa. También podría ser institución como en la pasada. ¿Por qué nos vamos a quedar con esta? Porque, perdón, tiene estas tres características y ahorita vamos a ver qué es cada una de estas, ¿no? Se puede intuir, obviamente, ¿no? Pero primero tenemos que es ordenado. ¿Qué significa que es ordenado? Pues que agrupa todos los elementos patrimoniales o los elementos que consideramos de valor para nuestra persona o empresa o institución, al final de cuentas, en cada una de las cuentas contables correspondientes. Entonces, esto ya es tema de contabilidad y no nos vamos a meter a eso ya es otro curso. Si ustedes lo llevaron, está bien, y si no, pues tampoco es que sea tan necesario para esto. Pero en parte de la definición, pues tenemos que es ordenado y significa que se agrupa en sus cuentas contables. Lo único que hay que saber es qué nos da y qué nos resta, ¿ya? En este caso, luego tenemos que es detallado y dice que especifica cada una de las cualidades de los elementos que conforman el patrimonio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos botellas de litro, ese detalle de que son botellas y de litro es algo específico de un material, por así decirlo, que nosotros estamos utilizando en la empresa. Entonces, ese detalle es lo que nos interesa dentro del inventario. Nos interesa saber que son botellas de litro y también qué es lo que contienen, va y todo. Pero ese detalle es lo que nos interesa en cuanto al inventario. Y por último, pues si es un inventario, pues obviamente vamos a tener un valor expresado en unidades monetarias, o sea, el precio, digámoslo así, que nosotros tenemos en cuanto al stock de inventario. Y pues básicamente estas serían las tres características que tiene esta última definición que vimos de inventario. Entonces, hay muchos métodos para hacer inventarios, pero en Simio, por defecto, digámoslo así, el que podemos implementar es el método justo a tiempo. Para quienes lo hayan visto en algún momento en algunos otros cursos, o incluso creo que en Modela 1 a veces el ingeniero los pone a investigar esto, a veces, pues es un método que se inventó en Japón, eh, en la empresa Toyota. Fue inventado, implementado por primera vez en Toyota, e inicialmente se llamaba Toyota Production System. Y luego, pues después del tiempo pasó a conocerse como el método Just in Time o justo a tiempo en español, ¿no? Entonces esto sí, solo un poquito de historia, ¿va? Y dice que es un método para la organización de la producción en las fábricas. Permite reducir costos, especialmente de inventario de materia prima, partes de ensamblaje y productos finales. Aquí tengo otras características. Dice que esencialmente se dice que los suministros de la fábrica en cuestión son recibidos justo a tiempo, por eso de ahí viene el nombre, ¿va? Que quiere decir que poco antes de que se solicite el suministro se obtendrá y en la cantidad que sea necesaria. Es decir,
Este método lo que habla es que nosotros no tenemos un inventario como tal en donde tenemos todas las piezas almacenadas, sino que ya sea que se fabriquen en otra línea de producción o que se manden a traer, pero llegan justo a tiempo cuando las necesitamos y con la cantidad necesaria, ¿va? No sobran ni faltan. Entonces, aquí, eso era lo que les comentaba. Dice que no es necesario tener un inventario ubicado físicamente en un lugar específico, sino que mientras se vayan solicitando dichos elementos en las máquinas de producción, es también generado o recibido el recurso. Y creo que tenía una última cosa acá. Dice que esta forma de trabajar elimina los tiempos de trasladar los recursos hacia el inventario. Es decir, si nosotros tenemos una línea de producción de partes, digamos que este método fue inventado obviamente para fabricar carros. Entonces, si tenían la fabricación de ciertas piezas, estas no las llevaban a un inventario, sino que las piezas se fabricaban únicamente cuando estábamos ensamblando ya un vehículo. Entonces, cuando se necesitaba, se iban trayendo las piezas o fabricando, en dado caso fuera. Eh, También dice, aparte del tiempo de trasladarlo hacia el inventario, pues también se reduce el tiempo de regreso a la línea de producción, es decir, de traerlo en el inventario hacia donde se está fabricando el vehículo, en ese caso, ¿va? Así como también el costo por mantener el inventario en su lugar de almacenaje, ¿va? Como no tenemos un inventario físico, pues tampoco estamos como que pagando ese lugar, por así decirlo. Entonces tampoco tenemos ese costo por mantener el inventario, ni las piezas en él. Entonces, ¿cómo vamos a consumir inventarios encima? Bueno, aquí creo que... no, aquí no era. Dice que tenemos que configurar el servidor con un proceso de secuencia de tareas, un task sequence, que es, supongo que la mayoría de ustedes ya lo han utilizado. Eh, Luego, en las tareas se debe configurar el tiempo de procesamiento y los requisitos de material, con nombre y el tipo de sitio de inventario o parent object. Luego, en cada material debemos configurar la propiedad Location Based Inventory como true. Y dice que esto garantiza que los elementos del inventario se puedan almacenar en ubicaciones separadas y específicas dentro del modelo. En este caso, como lo vamos a ver en el ejemplo, básicamente lo que estamos diciendo con esta propiedad es que las piezas o lo que necesitamos, los insumos, digámoslo así, llegan justo al lugar en el que lo necesitamos. No es que vayan todos a dar a un mismo lugar, digamos, si fuera un restaurante, a un refrigerador, por ponerles un ejemplo, o un cuarto frío o lo que sea, sino que nosotros lo vamos a obtener justo donde lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo es de un restaurante. Entonces, por ejemplo, si tenemos la estación de masas, el inventario de masas, digámoslo así, no existe, sino que la masa llega justo a donde estamos utilizando la masa. Entonces, a eso se refiere esta propiedad. Y obviamente si la dejamos en false significa que tenemos un inventario físico y ahí está todo y lo vamos a ir a traer de ese inventario hacia el lugar donde lo vamos a utilizar. Eh, También dice que tenemos que crear un timer y modificarle su intervalo. Esto va a depender mucho de qué política estemos utilizando y cómo la estemos utilizando. Ahorita vamos a ver qué son estas políticas, pero básicamente depende de ellas. Entonces, para crear inventarios en simio o para simular un inventario en simio, necesitamos configurar lo siguiente. Primero, los materiales. O si fuera solo uno, vamos a configurar solo el material que vamos a utilizar. Luego, en este caso, el lugar físico del inventario, que como les digo, no es que tengamos un inventario aparte, sino que llega al lugar en el que se va a utilizar. Entonces, básicamente ese sería el lugar físico donde va a llegar el inventario. Luego la cantidad inicial, esto sí es básico. El periodo de revisión, que esto depende también de la política de reordenamiento, pero ahorita la vamos a ver. La política de reemplazo, pues estas dos van amarradas, el periodo de revisión va a depender de cómo estemos utilizando la política de reemplazo.
Y por último, también necesitamos un proceso que simule el abastecimiento de material. Entonces, ya teniendo todo esto, pues ya, si lo configuramos bien, ¿va? Ya podemos manejar de una manera sencilla, digámoslo así, inventarios en Simio. Entonces, vamos a continuar. En cuanto a las políticas de reemplazo, en el caso de Simio, este programa permite manejar tres políticas de reemplazo. La primera es el mínimo máximo, la segunda es el ordenar hasta y la tercera es el punto de reorden. Estas tres, es que al final una política de reemplazo es básicamente lo que nos dice cuándo vamos a solicitar las piezas. Entonces, estas tres básicamente hacen lo mismo, solicitar el material, el insumo, pero con diferentes características. Ahorita vamos a ver cada una, ¿no? O sea, primero la de mínimo máximo, reemplaza o solicita más piezas cuando llega a un valor mínimo y las solicita hasta que se llega a un valor máximo especificado. Esto normalmente se hace, digamos, eh, situando el mínimo arriba del vacío, digámoslo así. O sea, tenemos un inventario vacío, una cierta cantidad de arriba, ese va a ser nuestro mínimo. Ahora, nuestro máximo sí va a ser el máximo de capacidad que podemos tener en el lugar de almacenaje. Y bueno, dice que puede ser evaluado continuamente o periódicamente. Esto igual lo vamos a ver en el ejemplo, pero se refiere a que continuamente se refiere a que si le colocamos un mínimo y un máximo, pues va a estar revisando a cada momento si ya se pasó del mínimo y si ya se pasó del mínimo, empieza a reordenar. En cambio, periódicamente es que cada cierto tiempo, por ejemplo, no sé, cada 5 minutos, cada una hora, por ejemplo, pueden estar revisando si ya se llegó al mínimo en este caso, y si ya se llegó al mínimo, pues se manda a traer la cantidad hasta el máximo. En Simio, nosotros lo que tenemos que hacer es configurar la política de reorden como min-max, así se llama en Simio. Y esta tiene dos valores importantes, ¿va? Que ya se los mencioné, pero igual. Tenemos el punto de reorden y el nivel de reorden. El punto de reorden es el mínimo, o sea, establece el mínimo al que nosotros podemos llegar antes de reordenar. Entonces, si nosotros llegamos a un inventario, digamos que si nuestro mínimo es 15, si llegamos a 15 o menos, empieza a reordenar. Obviamente va a depender si es continua, de manera continua o si es de manera periódica, ¿va? Porque si llegamos a menos de 15 y aún no ha llegado el intervalo de revisión en manera periódica, pues entonces tiene que esperar el intervalo de revisión, hasta que llegue el intervalo de revisión, pues ya reordena. Y el otro, pues es el nivel de reorden, que es la cantidad máxima. Se establece el máximo, que es el total que podemos almacenar en el inventario. Y bueno, luego tenemos la política ordenar hasta, que dice que esta política reemplaza o solicita más piezas cuando se ha utilizado una cantidad máxima de piezas del inventario. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, 100 piezas en el inventario de lo que sea, ¿va? Y llegamos a gastar máximo 60 por decirles algo, ¿va? Entonces significa que nuestro punto de reordenamiento va a ser 40, por así decirlo. Entonces, cuando se llega a este 40, lo que se hace es reordenar otra vez hasta el máximo que ocupa el inventario. Eso es básicamente. Pero bueno, igual que la anterior y igual que la siguiente, pues pueden ser evaluadas continuamente o periódicamente. Y bueno, en Simio, la política de reorden se llama order up to y pues básicamente solo tiene un valor importante, que es el que les digo que es el punto de reorden. Y esta cantidad establece el máximo. Aquí está algo redundante. Establece el total que se pueden almacenar en el inventario. Entonces, como les digo, es solo un punto de reorden y va a reordenar hasta el máximo que tiene el inventario. Y por último, la última política de reorden que maneja Simio. Obviamente estas políticas son por defecto. ¿Va? Nosotros si tuviéramos alguna idea loca, pues la podemos implementar ahí, nos da la opción, pero estas son las políticas que maneja Simio por defecto. Entonces, dice que esta política reemplaza o solicita más piezas cuando se llega a un valor mínimo y se solicita hasta que se llega a un valor especificado
de elementos solicitados. Es muy parecida al min-max, solamente que esta no va a reordenar hasta que se llegue al máximo, sino que nosotros le decimos la cantidad que deseamos reordenar. Por ejemplo, si nuestro inventario fuera de 40 y nuestro mínimo es de 15, min-max, cuando llegue a 15 o a 14, por ejemplo, va a reordenar hasta que llegue a 40. En cambio, en punto de reorden, si tenemos lo mismo, 40 y 15 como mínimo, lo que hace punto de reorden es que va a reordenar una cierta cantidad. Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, para que llegue a 40 en 15 serían, ¿qué? 25. Entonces le ponemos 25 como cantidad, pero digamos, si nosotros llegamos a menos de 15, si llegamos a 14, por ejemplo, igual va a reordenar esas 25. Entonces no va a llegar al máximo de 40 de capacidad que teníamos como en min-max, sino que va a reordenar siempre una cantidad específica. Esa es básicamente la diferencia entre estas dos. Y bueno, igual que las anteriores, puede ser evaluado de manera continua o periódica. En Simio se coloca la política de reorden como reorder point, reorder quantity. Y tiene dos valores importantes, que son los que les mencionaba. El punto de reorden es la cantidad que establece el mínimo. Si es menor o igual a dicha cantidad, se activa el reorden. Y la cantidad de reorden es la cantidad de elementos que se van a reordenar. Entonces aquí no tenemos un máximo. Obviamente sí tenemos el máximo del inventario, pero aquí lo que tenemos es una cantidad máxima que se van a... No máxima, siempre se va a pedir la misma cantidad cuando se llega al punto de reorden o abajo de... ¿sí? Y bueno, aparte también se mencionaba que teníamos que hacer un proceso para el abastecimiento. Entonces, en este caso, los procesos que vamos a realizar necesitan de al menos dos steps. Necesitamos un delay para simular el tiempo que toma antes de reabastecer y un produce, que es para simular la llegada o creación de un material. Se le debe indicar el tipo de material, o sea, el nombre del material que estamos utilizando, el lugar de abastecimiento y la cantidad, que igual el lugar, pues ya sabemos nosotros que es un parent object, ¿no? Eh, bueno, aquí dice al menos, va, porque ustedes sabrán, va, que cuando nosotros hacemos ya un modelo más especializado, pues esta parte, digámoslo así, con el delay y el produce podría estar incrustado en otro proceso y solamente que se haga en ciertas ocasiones. Y pues esto ya depende de la lógica del modelo, depende del sistema como tal y de cómo lo implementen ustedes también, va. Pero esto es lo básico para un proceso de abastecimiento. Bueno, ¿qué se maneja con inventarios en Simio? Los inventarios en Simio dice que manejan materiales o recursos haciendo alusión a entidades de manera discreta. Es decir, maneja elementos numerables o sucesivos, es decir, que se pueden contar. No cualquier número perteneciente a un intervalo dado de los posibles valores. ¿Qué significa esto? Pues no vamos a manejar fluidos con este tipo de inventario. Se puede hasta cierto punto, y lo vamos a ver en el ejemplo, pero normalmente cuando tenemos fluidos o masas, vamos a estar utilizando la librería de fluidos. Pero bueno, ya me adelanté. ¿Qué pasa con las entidades continuas? Entonces, para manejar el inventario de entidades continuas se suele utilizar la librería de fluidos, como les mencioné, específicamente los elementos de tipo tank y hasta cierto punto los agentes de tipo container entity. Supongo yo que, bueno, al menos los que estuvieron conmigo lo vieron en Modela 1, pero no era algo que les iba a evaluar, solo era algo como opcional, la librería de fluidos, pero creo que ahorita ya se los dio Marisol, ¿no? La librería de fluidos. Entonces, igual, solo como recordatorio, digámoslo así, vamos a ver un poquito lo de la librería de fluidos. Tenemos el flow source, que es un elemento que simula la llegada de entidades continuas. Y de aquí en adelante, cuando llegamos a entidades continuas, pues comúnmente vamos a asociar una entidad continua a un fluido, aunque no solamente va a ser eso. Tenemos el flow sync, perdón, que igual simula la salida de una entidad continua.
Tenemos el Flow Connector, que simula el paso instantáneo de una entidad continua entre dos puntos específicos. Tenemos el Pipe, que simula el paso de una entidad continua entre dos puntos específicos. El Flow Node, que divide o unifica el tráfico de entidades continuas, y lo único importante en este es que puede modificar el caudal. Entonces, si se logra apreciar, que no creo en el GIF, pues primero lleva una velocidad, digámoslo así, más rápida, y luego cuando llega al nodo, pues empieza a ir más lento. Esto es porque se redujo el caudal, y sería básicamente como si tuviéramos un embudo. Lo importante de la librería acá, en este caso, es el tank, que dice que simula el almacenaje temporal de una entidad continua. Posee propiedades que definen el volumen o peso inicial, el contenido inicial, las marcas de capacidad, etcétera. Luego también el Container Entity, que dice que es un transportador discreto que permite llevar una cierta cantidad de una entidad continua por el sistema, y que su capacidad puede ser definida por un volumen o peso. También tenemos el Filler, que simula el llenado de contenedores. Necesita un contenedor y una entidad continua en sus nodos de entrada, así específicamente en ese orden, va. Si no, no funciona. Y dice que el tiempo de llenado depende de la capacidad del contenedor y del caudal entrante de la entidad continua. Que como ya les dije, pues el caudal no lo modifican ni los flow connectors ni los pipes, sino que los modifican los flow nodes, ¿va? También tenemos como contrario, digamos, el empty, que simula el vaciado de los contenedores. En sus nodos de salida produce un contenedor normalmente vacío, no siempre va a ser así, y una entidad continua, que es el que este contenedor pues llevaba en él, va. Y dice que el tiempo de vaciado igual depende de la capacidad del contenedor y del caudal de salida de la entidad continua. Que igual, vale, les repito que el caudal lo va a dar este nodo de acá. También tenemos el Item to Flow Connect Converter, que es para convertir una entidad discreta a una entidad continua. Básicamente un model entity a un fluido, digámoslo así. Y dice que el tiempo de conversión va a depender de la capacidad definida para cada entidad entrante. Y contrario a este, pues tenemos el Flow to Item Convert. Y obviamente pues sirve para convertir una entidad continua a una entidad discreta. Y el tiempo de conversión va a depender de la capacidad definida para cada entidad saliente. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a ver el ejemplo, donde vamos a utilizar pues inventarios y un poquito de la librería de fluidos. Lo vamos a leer así seguido, pero después lo vamos a ver todo junto, ¿va? Porque aquí en la presentación no cabía todo. Entonces dice que en un restaurante de comida rápida se tiene contemplado agregar al menú 3 tipos de pizza: la tradicional, la all meats y la vegetariana. Y que a continuación se presenta presenta cómo es la preparación de cada una de estas pizzas. Dice que para cualquiera de las pizzas se debe preparar una base de masa. En el inventario se pueden tener hasta 150 bases ya listas para su preparación, y se tiene como norma reordenar cada 6 horas, teniendo en cuenta un mínimo de 60 bases. Perdón, ahí que se fue la letra aquí entre esto. Se tiene también una estación de salsa en la que se vierten 3/4 de litro por cada pizza. En el almacén se pueden almacenar hasta 100 litros como máximo, y se reordena cada 12 horas. También dice que se tiene una refrigeradora en donde se pueden almacenar 40 bolsas de vegetales en las medidas exactas para las pizzas. Estas se reordenan cuando en el almacén hay 10 bolsas o menos. Y una pizza, ya como valores, se nos dice que una pizza usa 4 bolsas, una tradicional 2 bolsas y una all meats no utiliza ninguna. Luego tenemos la estación de carnes, que igual también hay 40 bolsas con medidas exactas. Se reordenan cuando en el almacén hay 15 bolsas o menos. Y dice que una pizza all meats utiliza 4 bolsas, una tradicional 2 bolsas y una vegetariana no utiliza ni una bolsa. En cada estación de preparación, ya sea de masa, salsa, vegetales o carne,
se sabe que se toma un tiempo promedio de 2.5 minutos por pizza y los almacenes respectivos se encuentran a 3 minutos de cada una de las estaciones. Muy bien, entonces, luego dice que cada pizza tarda en hornearse exactamente 10 minutos y que posee un horno especial en el cual se tiene espacio para hornear 10 pizzas a la vez. Dice que cuando un cliente ordena una pizza, el restaurante tiene la oferta de dar máximo 4 vasos de gaseosa, cada uno de 500 mililitros. A la máquina a la que se llena los vasos de gaseosa llega un vaso cada minuto aproximadamente. Dice que en dicha máquina se tienen varios contenedores de gaseosa según el sabor que el cliente desee, pero que se tiene una capacidad total de 20 litros. Y cuando entre todos los contenedores, digámoslo así, tienen un total de 5 litros, se llena por completo a la capacidad total, que serían los 20 litros, ¿no? Dice que se estima que la pizza tradicional es preferida por un 45% de los clientes consumidores, mientras que la All Meats eh, es preferida por un 35% y la vegetariana por el restante, ¿no? Se dice que tome en cuenta que el restaurante actualmente atiende en promedio 10 pedidos por hora y que cada pedido es independiente de los demás, es decir, que llegan uno a la vez. También se nos dice que asuma que un pedido solamente lleva una pizza. Esto ya es como condición para que se pueda trabajar el modelo de manera sencilla. Y dice que se solicita que se modele la preparación de esta parte del menú para que los ejecutivos del restaurante puedan analizar si conviene o no agregarlas al mismo. Entonces, aquí lo tengo en un documento de Google para leerlo más fácil. Voy a abrir aquí. Y voy a dejar de presentar pestaña. Bueno, voy a abrir Sim y les voy a presentar mi pantalla. El documento lo tengo acá, si alguien lo quisiera ver. Bueno, voy a copiar el enlace acá por si lo quieren ir haciendo conmigo, va, o solamente tener el enunciado ahí por si les sirve. Em, pero yo lo tengo ahí porque en la presentación es muy difícil leerlo todo. Solo si me quiere abrir bien. Ahí estamos. Lo primero es que tenemos, digamos, una línea de producción en la cual tenemos 4 estaciones. Entonces, estas estaciones van a ser servidores, ¿no? Seguidos uno detrás del otro. Vamos a poner algo pegaditos para que... Tenemos 4 estaciones que serían masas, salsas, vegetales y carnes. Y luego tenemos el horno. Entonces, que esto no sería una estación como tal, o sea, no va a utilizar materiales como las anteriores, pero sí es parte de la línea de producción, ¿no? Eh, Vamos a tener el source, que es por donde llegan los pedidos. Y como no se nos dice que pues, haya bandas transportadoras, no se nos dice que haya un tiempo entre una y otra. Por facilidad, pues vamos a usar paths para que se vean también las entidades, ¿no? Em, Solo voy a unir esto y empezamos. Y también tendríamos, bueno, vamos a empezar con esto. Le voy a poner un sync solo para que no anden ahí bloqueando las entidades después. Pero pues después vamos a mover este Simba. Entonces, lo primero es que voy a necesitar otra entidad, otro model entity. Entonces voy a crear
si mal no recuerdo. Bueno, la voy a crear así. Entonces, aquí ya me deberían de aparecer las dos, ¿va? Voy a utilizar esta para las pizzas y la otra para el área de fluidos, ¿va? Pero aún no la voy a utilizar. Entonces, esta entidad va a ser mi entidad que va a manejar las pizzas. Bueno, aquí digamos que aquí me van a llegar los pedidos. Entonces, van a ir las estaciones una por una, ¿va? Entonces, vamos a tener la estación de masa, vamos a tener la estación de salsa, vamos a tener la estación de vegetales y la estación de carne. Yo creo que solo esta puse en plural, pero no. Y aquí tendríamos el horno, que el horno es lo más sencillo, ¿va? Pero va. Según los pasos, pues tendríamos que hacer primero la secuencia de tareas, pero para que entiendan cómo va a ir el flujo, pues vamos a crear primero los materiales. Si ustedes se van aquí a Definitions y en la primera que les aparece seleccionada en Elements, si se dan cuenta acá en Supply tienen lo que es Material y lo que tienen y lo que es Inventory. Esto es lo que vamos a utilizar para manejar inventarios ahorita. Se puede hacer de distintas formas con esto, sí, pero la que vamos a ver ahorita es por así decirlo, la más sencilla. Entonces, por ejemplo, yo tengo en este caso 4 materiales, que sería, bueno, le voy a dejar la palabra material y solo voy a poner masa, eh, salsa, la siguiente sería vegetales y la última sería carne. Y si se recuerdan, pues esta propiedad, el Location Based Inventory, es lo que se nos decía que para manejarlo de la manera que lo vamos a hacer, se debe colocar en true. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, colocamos true acá y ya nuestro material ya puede estar ubicado en diferentes inventarios. Y eso es lo único que tenemos que hacer en cuanto a los materiales. Solo los creamos y les ponemos true. Luego vamos a tener 4 inventarios, que igual va a ser uno por cada material, porque cada inventario, digamos que está en la misma estación, no es que tengamos un lugar físico aparte, está en la misma estación y en ese mismo lugar se utiliza. Entonces vamos a tener un inventario de masa, un inventario de salsa, un inventario de vegetales y un inventario de carne. Solo no sé si se mira ahí. Vamos a buscar la lupa, vamos a ver si podemos manejar la lupa. Bueno, lo primero era lo que les decía acá, la propiedad. Es esta de Location Based Inventory. Esta la tenemos que poner como true. Si la colocamos como false, que viene por defecto, pues tiene otras cosas acá y estas propiedades no las vamos a utilizar ahorita. Eso es lo único que hacemos en cuanto a los materiales. Ahora, en cuanto a los inventarios, pues sí tenemos varias cosas que modificar. Primero, como se nos mencionaba en la presentación, nos pide el nombre del material. Entonces, el nombre del material los acabamos de crear, ¿va? Entonces, en este caso, como estoy utilizando el inventario de masa, les voy a poner el material de masa. Luego, el site object name, que era lo que les decía que a dónde va a ir a dar el inventario. Y en este caso, va a ir a dar al mismo lugar donde se va a utilizar. Entonces, lo que vamos a poner acá es el servidor que lo va a utilizar, que en este caso sería la estación masa, ¿va? Que es el servidor que acabo de crear.
La cantidad inicial, pues esto sí depende del enunciado. Solo permítanme, vamos a ver el enunciado. Por ejemplo, para las bases de masa teníamos un inventario de máximos 150. Entonces vamos a colocar acá en la cantidad 150. Luego el review period, que sería lo que les mencionaba, que puede ser de manera continua o de manera periódica. En este caso se nos da un periodo de tiempo, si no estoy mal, de 6 horas. Entonces, para manejar esto, lo que necesitamos, y nos decía la presentación también, es crear un timer. Entonces, de una vez aquí en esta pestaña, perdón, sí, en la pestaña de Elements, aquí arriba tenemos los timers. Entonces, en este caso vamos a tener un timer voy a poner solo timer 6H, haciendo referencia a que es un timer de 6 horas, ¿no? Y bueno, ojo acá que tenemos un time offset, que es el tiempo antes de que surja efecto del timer. Y este sería el intervalo del timer, ¿va? Entonces, acá es lo que tenemos que modificar a 6 horas, ¿no? Entonces, ahí estamos con el timer. Ahora ya regresamos al inventario de masa. Y en el inventario de masa, ahora sí podemos poner que es con timer. Y aquí ya podemos poner el nombre del timer. Aquí está. Ya teniendo el nombre del timer, se nos pide la política de, de reemplazo. Entonces, la más común que se suele utilizar, pero también va a depender primero del modelo y luego de cómo lo interpreten ustedes. Pero la más común que se suele utilizar, porque es la más fácil de entender y la más fácil de utilizar también, es min-max. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar min-max y se nos dice que, permítanme, no me sé los valores. Se nos dice que se tiene un mínimo de 60 bases y el máximo pues es el total, va, que serían 150 bases. Entonces, vamos a llenar esto. El reorder point sería el mínimo, creo que era 60, ¿no? Y el nivel de reorden sería 150. Y como les dije, pues también tenemos que crear un proceso que nos simule el abastecimiento nuevamente de entidades, o de material, mejor dicho, ¿va? Porque aquí ya no estamos hablando de entidades. Sí era 60. Entonces aquí es donde tenemos que colocar el proceso. Para ahorrar tiempo, pues de una vez lo voy a crear aquí. Y pues ahorita lo vamos a ir a buscar, ¿va? Entonces, ya teniendo esto, pues ya está configurado primero nuestro material, nuestro timer y nuestro inventario. Solo falta pues configurar el proceso. Pero se van a dar cuenta que el proceso es bastante sencillo. No voy a mover esto, más o menos por acá. Aquí lo único que necesitamos, como decía la presentación también, bueno, ya está aquí, es un delay y un nuevo step que no creo que lo hayan visto antes, que se llama produce. Entonces, este sirve para simular la producción de un material o la llegada de un material al inventario. Entonces, tenemos el produce y también tenemos el consume, pero ese no lo vamos a utilizar en este ejemplo. El consume, que básicamente hacen lo mismo, perdón, lo contrario. Este produce, o sea, aumenta el inventario y este reduce, este consume el inventario. Eh, Básicamente eso es nuestro proceso y lo único que vamos a hacer pues es ponerle los valores necesarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá abajo se nos decía que acá dice que los almacenes respectivos se encuentran a 3 minutos de cada una de las estaciones. Entonces, nuestro delay va a tener, bueno, eso no sé si quieren que le haga zoom, pero va a tener 3 y minutos. Eso en cuanto al delay. Ahora, si me dejan, ahí está. En el produce, esto sí hay que ponerle mucha atención porque nos pide el production type, ¿va? Porque lo vamos a dejar en material porque eso es lo que estamos utilizando. Nos pide el material que vamos a utilizar, o sea, que vamos a producir en este caso, que sería el material masa.
Luego nos pide el inventory site type y acá lo que vamos a colocar es associated object, perdón. Luego en quantity, que sería la cantidad que vamos a solicitar, digamos. En este caso, lo que tenemos que hacer es colocar una fórmula o una extensión, digamos, de propiedades basada en el token. Que el token, si se recuerdan, es la información que fluye entre los pasos. Entonces, en este caso, pues es la información que viene desde que llamamos al proceso. En este caso sería el inventario. Entonces, vamos a jalar un valor que viene desde el inventario, del objeto inventario que creamos. Entonces, tenemos token, vamos a esta propiedad que dice material order detail. Y a esta le colocamos, le buscamos la propiedad quantity. Entonces, eso ya nos va a decir cuánto vamos a solicitar de este material, ¿va? Y ahí ya estaría nuestro proceso. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo, solo es de ubicar bien qué es cada cosa, ¿va? Y así tenemos que hacer con todos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido acá. Eh, Primero el nombre del material, estamos en salsa, ¿va? Para salsa dice que se tiene un total de 100 litros, se reordena cada 12 horas y esto aún no lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar material salsa. em, Va a ir a dar a la estación de salsa. La cantidad inicial es 100 y vamos a tener un timer también, solo que vamos a crear primero el timer para que no me dé error. Este es de cada 12 horas. Igual le vamos a colocar aquí que es 12 horas. Regresamos al inventario. Vamos a poner por timer. Buscamos el timer de 12 horas. Seleccionamos la política de reordenamiento, que en este caso vamos a colocar order up to. Y le vamos a colocar las 100 entidades. Perdón, las 100 unidades de material. Y por último, el proceso, que igual lo vamos a hacer igual. Vamos a darle en crear uno nuevo. Y vamos a venir a hacer lo mismo acá. Vamos a borrar esto acá, vamos a agarrar un delay y vamos a buscar un produce. Y lo mismo, bueno, este delay lo pude haber copiado. Vamos a quitar este. El delay sí es igual, lo único que en el produce sí tenemos que tomar en cuenta que el material cambia. En este caso sería salsa. Igual, esto sí queda igual y esta propiedad también queda igual. Ah, vamos a hacer lo mismo con las otras dos, solo que si se dan cuenta, las otras ya no tienen timers, ¿va? Entonces estas van a ser continuas. En el caso de vegetales, material vegetal, la estación de vegetal, la cantidad, pues sí la tengo que revisar aquí, 40 y mínimo de 10. Entonces aquí tenemos 40. eh, Aquí va a ser continua. Como tenemos mínimo y máximo, pues también podríamos usar el min max. Por ejemplo, aquí 10 y aquí 40. E igual vamos a crear un proceso nuevo. Igual vamos a copiar este delay. Y ya solo jalamos. Bueno, podemos copiar también el produce. Y solo ir cambiando el material. En este caso estamos hablando de vegetales.
Entonces buscamos el material de vegetales y todo lo demás queda igual. En el caso de carne, pues igual va, tendríamos el material carne, tendríamos la estación carne, la cantidad, que si no estoy mal también es 40, solo que ahora es 15. Entonces tenemos aquí 40. Esta va a ser continua igual. Le podemos poner min max también. Como les dije, el punto de reorden, que es la última, pues lo que hace es pedir una cantidad específica, entonces tiende a ser como que la menos eficiente, ¿va? Porque esta rellena por completo el inventario. En cambio, la otra normalmente no hay rellenar completamente el inventario. Entonces, en este caso tenemos 15 como mínimo y 40 como máximo. Igual vamos a crear otro nuevo proceso. Aquí igual vamos a copiar y pegar. Y solo vamos a cambiar este material por carne, si no estoy mal. Ahí ya tenemos los cuatro. Primero ya tenemos los cuatro materiales, los dos timers que nos dan el periodo de reordenamiento. Y también tenemos los cuatro inventarios, cada inventario con su política de reordenamiento o política de reemplazo. Y también tenemos el proceso que nos va a indicar cómo o cuándo, mejor dicho, el proceso que nos va a hacer el reabastecimiento de material. Ahí ya estaría nuestro inventario como tal, entonces ya podemos ir a los servidores y empezarlos a configurar como secuencia de tareas. Entonces, por ejemplo, estos, en lugar de ponerle specific time, vamos a seleccionar task sequence y ahora sí ya no me deja seleccionarlos todos, entonces vamos a hacerlo uno por uno. Realmente lo que interesa aquí pues solo es el tiempo de procesamiento, que creo que era 2.5. Y como se nos dice tiempo promedio, pues siempre hay que tomar en cuenta que es una distribución, ¿va? En este caso vamos a poner una exponencial de 2.5 minutos. Luego, bueno, en el caso de la masa, si ustedes entran un poquito en cuenta, ¿va? Solo vamos a solicitar una medida de masa por cada pizza que hagamos, ¿va? Entonces, en este caso, sí vamos a colocar el material acá, obviamente, para que se pueda consumir, pero no le vamos a poner cantidad. Y aquí lo que tenemos que seleccionar es Parent Object. Esto se les mencionaba un poquito en la presentación, va, pero igual, para que lo tomen en cuenta, pues ahí va. Igual vamos a hacer acá. Voy a copiar la distribución de esta. Bueno, en la distribución tenemos la exponencial de 2.5 y aquí en Material Requirements vamos a seleccionar salsa. Igual aquí Parent Object. Ahora en vegetales vamos a hacer lo mismo. Aquí igual vamos a consumir vegetales y Parent Object. Y por último, las carnes. Y aquí Parent Object. Lo que sí que sí se me olvidó ahorita, ¿va? En todos los que estaba haciendo aquí, es que estos sí consumen una cierta cantidad, ¿va? Entonces, por ejemplo, si vamos a la sección de salsa, se nos decía que consume 3/4 de litro por cada pizza, ¿va? 3/4 es 0.75. Entonces, aquí sí hay que modificarle la cantidad, ¿va? Entonces, eso está debajo acá, en Requirement Quantity and Constraint.
Y aquí sí vamos a colocar la cantidad específica que va a consumir el servidor por cada entidad que llegue. Entonces, en este caso vamos a poner .75. Luego en la estación de vegetales, aquí hay un detalle que todavía no he hecho, porque depende de la pizza, así va a ser la cantidad que va a consumir. Entonces, primero vamos a hacer eso. En la entidad pizza, lo que voy a hacer es, como este es el model entity, a este le voy a agregar, creo que son 3 estados. Tenemos la cantidad de vegetales. Bueno, primero, sí, vamos a agregar la cantidad de vegetales. Vamos a agregar también la cantidad de ¿qué era el otro? Carne. También tenemos una cantidad de vasos por pizza. Y bueno, después voy a agregar otro, pero por el momento esas nos van a servir. Entonces, lo que yo voy a manejar para diferenciar el tipo de pizza va a ser el símbolo. Entonces, le voy a agregar otros 2 símbolos y voy a manejar cada uno de estos símbolos como una pizza diferente. Entonces, para diferenciarlos, pues voy a cambiarles el color. Por ejemplo, no sé cómo estaban ordenadas acá en las probabilidades. Primero dice la tradicional, luego la all meats y de último la vegetariana. Uy, ahí muy bien. Entonces voy a ponerle un color a cada uno. Por ejemplo, podría ponerle a la primera le voy a poner un naranja, a la segunda que es la de carnes un rojo y le vamos a dejar el verde a la tercera. ¿Sí? Va, entonces, lo primero que voy a hacer es asignar este picture, ¿va? Porque si lo corro solo así sale el que tenga por defecto. En este caso es la tradicional, todas van a ser tradicionales. Entonces, voy a asignar este picture en el source antes de que salgan. Va, entonces, lo primero es model entity.picture y a este le vamos a asignar las probabilidades que tenemos ahí en el enunciado. Entonces, lo vamos a hacer con una discreta. Y en este caso, pues tenemos valores de 0 a 1 porque así los maneja el símbolo. Entonces tenemos 0, 1 y 2. Y sabemos que tiene que terminar la probabilidad en 1. Entonces la primera probabilidad es 45%. Entonces punto 45. La segunda probabilidad es 35%, si no estoy mal. No me tire error esto. Sí, 45, luego 35 la de 5 carnes. Bueno, all meats. Y de último la vegetariana. Entonces sería 45 más 35, 80, ¿va? Punto 8. Y de último, pues el restante para la vegetariana. Entonces ahí, si lo corremos, ya nos debería estar diferenciando entre las pizzas acá, ¿va? Obviamente la vegetariana es la que menos va a salir porque es la que menos tiene probabilidad de llegar, ¿va? Ya tenemos el tipo de pizza. Lo que sí se me olvidó en el source es la cantidad de pedidos, que creo que eran 10 o algo así. Creo que estaba al final. 10 pedidos por hora. Igual creo que dice que llegan uno a la vez, entonces vamos a dejar la exponencial y solo vamos a poner aquí 1 partido 10. Solo que no sería minutos, sino horas. ¿Va? Em, Ahí está lo primero, digamos. Ahora vamos a manejar las cantidades. Entonces ya sabemos que si es ya tenemos la probabilidad de cada una de las pizzas, entonces ya sabemos que si es una tradicional, la cantidad de vegetales es 2. Si es una all meats, que sería el segundo valor, la cantidad sería 0, ¿va? Porque no utiliza ni uno. Y de último sería 4. Entonces vamos a manejar eso también. Como ya tengo la probabilidad de la pizza, pues ya solo voy a utilizar este picture. Entonces
al model entity punto, ¿qué sería cantidad de vegetales? Es lo primero. Voy a utilizar un matif. Entonces, por ejemplo, si el model entity punto picture es igual, no me acuerdo si son dos igual, pero ahorita vamos a ver. Si es igual a cero, significa que estoy en tradicional, lo que significa que va a utilizar dos bolsas de vegetales, ¿no? Vamos a copiar esto. Si es igual a uno, significa que estoy en all meats y lo que quiere decir que no voy a utilizar ni una bolsa de vegetales. Y en caso contrario, pues significa que estoy en la vegetariana, que significa que voy a utilizar cuatro bolsas de vegetales, ¿no? Y esto mismo vamos a hacer con la cantidad se me fue, de carnes. Entonces vamos a copiar esto aquí. Model entity punto cantidad de carne. Voy a copiar esto, solo voy a modificar los valores de salida, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, si estoy en tradicional, significa que voy a usar dos bolsas de carne, eso está bien. Si estoy en all meat, significa que voy a usar cuatro, no me acuerdo si son bolsas, pero unidades, digamos, de carne. Y si estoy en vegetariana, voy a utilizar cero. Entonces ahí solo modificamos los últimos dos valores. Y para ver que sí esté funcionando, le voy a agregar dos status label a este. No sé si se van a ver aquí, pero vamos a intentar. Entonces, por ejemplo, este de abajo me va a poner la cantidad de carne y este de arriba me va a poner la cantidad de vegetales. Entonces, si lo corro, por ejemplo, esta es all meat, tiene 4 en carne y cero en vegetales, ¿sí? Si llegara a salir otra, diferente también. Vamos a ver. Voy a aumentar un poco. Por ejemplo, esta es tradicional y si se dan cuenta lleva dos y dos de vegetales y dos de carne, ¿va? Entonces sí, sí está funcionando bien, ¿va? Va. Ahora, ya que ya tenemos las cantidades en la misma entidad, ya podemos ir a modificar esto. Entonces aquí ya tenemos la cantidad en la entidad. Lo único que vamos a hacer es cambiar este valor por el model entity que está entrando. Punto, la cantidad de vegetales en este caso. Y en la otra, pues la cantidad de carne, ¿no? Igual aquí ya teníamos el material, ya solo nos faltaba la cantidad. Entonces aquí vamos a poner model entity punto cantidad de carne. Y ahí estaríamos, va. Ahora para ver que sí se esté consumiendo el inventario, vamos a colocarle un... Bueno, creo que no van atachados. Un animation. Solamente que esta propiedad, si no me recuerdo cómo era. Vamos a ver. Material. Por ejemplo, en este caso es masa. Punto. am, creo que era inventory. Creo que era este, quantity in stock. Vamos a probar. Por ejemplo, al inicio está lleno el inventario, entonces este sería 150. Y ahí debería de haber utilizado una sola, va, porque estamos en masa. Entonces sí es esta propiedad. Entonces vamos a copiar este label. Solo vamos a ir modificando el material. En este caso sería salsa. Vamos a copiar este acá. Y en este caso sería vegetales.
Igual vamos a copiar este label acá. Y este sería carnes, va, que es el último. Entonces vamos a ver si sí está funcionando, al menos el inicial, ¿va? Si se dan cuenta, esta como se reducía en .75, entonces este sí nos queda ahí un poco desfasado, ¿va? Pero los demás sí se están reduciendo según la cantidad. Por ejemplo, aquí llegó 2, estaba en 38, redujo 2. Este es de 4, debería... Ah, pero es carnes, ¿va? Se salta este servidor, digámoslo así. Eso es lo que pasa cuando nosotros le estamos diciendo que la cantidad es cero, simplemente no toma en cuenta el tiempo que tiene definido este servidor, ni tampoco reduce el material, ¿va? Por ejemplo, aquí es cero, entonces no redujo, pero en este caso sí va a reducir, ¿sí? Va, entonces ya tenemos, digamos, básicamente todo esto de aquí para arriba. Esto también. Cada pizza tarda en hornearse 10 minutos y se posee un horno especial que tiene capacidad para hornear 10 pizzas a la vez. Eso sí es lo más sencillo, solo es de modificarle aquí la capacidad a 10. Y dice que se tarda exactamente 10 minutos, entonces no tenemos una distribución de probabilidad acá. Solo ponemos 10 y minutos. Ahí estaría como que toda esta primera parte. Ahora falta la parte de la librería de fluidos y creo que es lo único que nos falta. Si hay alguna otra cosa ahí que se me olvide, vamos viendo. Si ya utilizaron alguna vez la librería de fluidos, pues esto no se les va a hacer tan raro, ¿va? Pero si no, pues igual vamos a ver cómo se utiliza. Mm. Yo creo otra entidad porque necesito, perdón, un model entity que me simule una entidad continua. Es decir, no se va a mover este triangulito como tal, así como se mueve la pizza, digámoslo así. No se va a mover esta entidad así, sino que se va a mover como un fluido. Entonces, en este caso, esta va a ser mi gaseosa. Y para que se diferencie, le vamos a poner otro color que no sé, creo que morado no utilicé. Digamos que es grapete. Eh, entonces, vamos a tener un tanque. Y no sé si ustedes lo vieron así, pues yo no se los enseñé así, pero por ejemplo, bueno, este tanque tiene una capacidad, ¿va? Que aquí se nos dicen que es 20 litros y que se vuelve a llenar cuando quedan 5 litros. Entonces, obviamente esto no funciona así en la vida real, ¿va? Se tienen varios tanques y cada tanque pues debería de reordenarse de manera separada a los demás. Pero en este caso, para facilitar el ejemplo, pues se dice que tienen una capacidad total, entonces se toma como un solo tanque de 20 litros y que se reordena cuando entre todos juntan 5 litros. Entonces, yo cuando se los di en Modela 1, pues se los expliqué con procesos porque el chiste en Modela 1 es que ustedes aprendan a hacerlo de cualquier forma, ¿no? Pero esto se puede rellenar por sí solo, digámoslo así, que no tiene mucho sentido, ¿va? Pero sí se puede como que se llena él solito. Entonces, lo primero es la capacidad, ¿va? Tenemos 20 y hay que tomar en cuenta las dimensionales, ¿va? Que serían litros. Y luego, en el contenido inicial, podemos decir que va a estar totalmente lleno. Aquí seleccionamos la entidad que vamos a utilizar, que en este caso sería la gaseosa. Lo dejamos en volumen y la cantidad inicial, que sería que está lleno el tanque. Ay, perdón, no escribí bien ahí. Que sería 20 litros, ¿va? Entonces, al inicio de la simulación, esto significa que el tanque va a estar totalmente lleno. Ahora, normalmente, bueno, lo que yo les hacía hacer en Modela 1 era que dejaran esto así y que lo rellenaran con procesos, ¿va? Pero realmente se puede hacer con las marcas, ¿va? O sea, lo podemos hacer que se rellene solito con las marcas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que se refilee cuando llegue a la marca low low y vamos a setear la marca low low, que sería esta, en los 5 litros que nos dicen el enunciado. Entonces, literalmente lo que dice es que cuando llegue a 5 litros se va a llenar otra vez. Y obviamente hay que cambiar esto, ¿va? Porque lo llenamos de gaseosa, no de pizza.
Aquí ya estaría nuestro tanque, digamos que es parte de la máquina que llena los vasos, pero esto no es solamente la máquina, ¿va? Entonces para llenar los vasos necesitamos un filler. Y para simular los vasos necesitamos un container entity, ¿va? Pero ese no lo vamos a sacar, solo necesito un source. A bien, creo que sí los necesitamos sacar, porque este no me deja seleccionar un container entity. Sí. Entonces, por ejemplo, en la librería de fluidos también tenemos el container entity, que va a ser, en este caso, va a ser va a ser la entidad que simule nuestros vasos. Entonces le vamos a poner otro color, no sé si el negro o el blanco se mirarán bien ahí. Bueno, creo que el blanco no. Y a esto, que va a ser como que la despachadora de vasos, le vamos a poner que va a despachar en lugar de pizza, ¿va? Que es el que toma por defecto, el container entity, ¿va? Que le vamos a cambiar nombre de una vez. Y este va a ser nuestro vaso. El vaso, por defecto, tiene una capacidad de 500, sí, 500 mililitros. Aquí no hay mililitros, va, pero 500 mililitros es medio litro. Entonces ponemos 0.5 y buscamos litros. O si ustedes lo quisieran convertir a cualquiera de estos, pues también es válido, pero es quebrarse más la cabeza. Y luego pues tendríamos que unir esto, ¿va? Como nos están diciendo que el tanque y la máquina, digamos, donde se llenan los vasos, es básicamente la misma máquina, entonces lo que vamos a hacer es unirla con un flow connector para que no afecte el paso del fluido. Y aparte, pues para los vasos sí no se nos da nada de distancia, ni velocidad, ni nada, entonces lo vamos a unir con un pad para que se vea y pues es lo más sencillo de utilizar, ¿va? Le voy a ir cambiando nombres a todo para que se entienda qué es. Aquí sí ya lo he hecho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la despachadora de vasos, por ejemplo. Tendríamos como nuestro tanque de almacenamiento de gaseosa, pongamos. Y tenemos la llenadora de vasos, por así decirlo. Entonces, si se recuerdan, pues esto únicamente lo va a llenar dependiendo de la capacidad que tenga el vaso, y ya se la pusimos. Y el flujo de entrada, que eso no nos dicen nada, entonces lo vamos a dejar como viene por defecto. Em, Luego, pues digamos que el pedido, que sería la pizza que viene acá arriba, eh, incluye una cierta cantidad de vasos, ¿va? Entonces, eso también lo vamos a setear desde el inicio acá, en el source. Entonces, por ejemplo, igual va model entity punto cantidad de vasos. Y decía que era un máximo de 4. Lo que yo voy a hacer en este caso, porque el enunciado no nos dice máximo, ¿va? Pero yo voy a obligar a que siempre haya por lo menos uno para que se pueda combinar de mejor manera, ¿va? Pero sí se puede hacer de 0 a 4. Pero en este caso yo voy a utilizar también una discreta, pero solo voy a utilizar los valores después del 1. Entonces voy a poner 1 y como son 4 valores, sería punto 25, ¿va? Si no sería, si utilizaran el 0, pues también sería punto 20, ¿va? Luego 2.5, luego 3.75 y luego 4.1. Entonces ahí tenemos nuestra cantidad de vasos y no se nos dice en qué momento se empiezan a distribuir, pero como utilizamos un delay, yo lo que voy a hacer es distribuirlos hasta que llegue al horno. Entonces voy a crear aquí igual un proceso antes de que se empiece a procesar o cuando se esté procesando mejor. Vamos a crear un proceso aquí. Como les dije, esto sí lo voy a mover. Entonces, para combinar, digamos, tenemos la pizza y tenemos una cantidad de vasos. Entonces vamos a combinar estas dos entidades con un combiner y las vamos a sacar acá. Pongámosle a este unificar pedido y a este sería la salida, ya donde sale nuestro pedido completo. Entonces, igual lo vamos a hacer con pads para que sea sencillo.
Va, igual, nosotros ya tenemos una cantidad definida de vasos, entonces en el batch quantity acá en el combiner le vamos a definir que va a ser la cantidad de que traiga el model entity, eh, punto cantidad vasos. Y así pues siempre nos va a unir, digamos, si la persona pide 4 vasos, pues nos va a unir con 4 vasos, y si no, nos va a unir con los que él haya pedido, o la persona que haya pedido la pizza, haya solicitado la cantidad de vasos. Entonces, ya estaría esto, solo falta mandar a distribuir los vasos, ¿va? Entonces, también le vamos a meter un evento aquí, em, se va a llamar despachar vaso. Entonces, solo vamos a ir a modificar el proceso que ya habíamos creado. Y lo único que voy a hacer es ponerle un delay de 1 segundo, solo para que no nos tire error, porque a veces bloquea esto. Y vamos a tener un decide que nos va a comprobar si ya solicitamos la cantidad adecuada de vasos. Y por último, pues el fire que va a activar nuestro evento. Lo que sí es que le voy a agregar, como les había dicho al inicio, le voy a agregar otro estado a esta entidad que me maneje la cantidad de vasos ya despachados para no modificar esta que tenemos acá, porque si no nos daría problemas en el combiner. Entonces voy a regresar al proceso y la que voy a ir modificando en un assign no va a ser la original, sino que la que dice despachados, ¿no? Y esto se va a enciclar acá. Entonces, lo que vamos a comprobar es que si el model entity punto cantidad de vasos es mayor al model entity punto cantidad de vasos despachados, que siga en el ciclo, ¿va? Entonces le vamos a poner solo un delay de 1 segundo, como les dije, solo por si acaso. Este va a ir a activar nuestro despachar vaso y este le va a ir aumentando al model entity punto cantidad de vasos despachados. Esta propiedad le va a ir aumentando cantidad en 1. Entonces, si lo corremos ahí, según yo ya funcionaría todo. Vamos a ver. Ah, perdón, se me olvidó modificar el source. El source ya no tiene que estar por interarrival time, sino en un event, ¿va? Y buscamos el nombre del evento que acabamos de crear, que es despachar vaso. Esto lo dejamos en 0, ¿va? Para que no tire ni una antes de. Y ahora sí vamos a ver si sí funciona. Como se dan cuenta, pues esto no lo vimos antes, ¿va? Pero el tanque aparece lleno instantáneamente, ¿va? Y si nos acercamos, pues se va vaciando poco a poco según vaya llenando los vasos. Si nos acercamos al pedido, bueno, no estamos mostrando la cantidad de vasos, va, eso sí nos falta. Le voy a agregar otro estado, aunque se mire todo eso ordenado a esta entidad. Acá arriba. Y este me va a decir la cantidad de vasos que tiene este. Entonces aquí sí se va a ver bien. Si se dan cuenta son 4 y aquí hay 4 vasos, ¿no? Entonces cuando llega se va a llevar los 4 vasos que están acá. Si en dado caso se juntaran 2 pedidos acá, porque este que tiene capacidad de 10, pues igual esperaría, digamos, una cantidad de uno y otra cantidad del otro. Y al final este siempre me va a quedar, esta cola siempre me va a quedar vacía, ¿no? Se dan cuenta, este trae 3 y lo único que se pidieron fueron 3 vasos. Y ahí es lo que les menciono, ya llegó otra entidad, entonces se llenó más la cola, pero solo se llevan la cantidad que solicitaron, ¿no? Por esta propiedad que le pusimos acá. Y ahora lo que falta ver, que no se los había enseñado, es que el tanque se va vaciando poco a poco, va conforme vaya llenando los vasos, pero igual, solito, se va a rellenar cuando llegue a la marca más baja, va a la low, que es de 5 litros. Si dan cuenta, ya se volvió a rellenar. Y eso lo hace automáticamente, ¿va? Si nosotros no quisiéramos hacerlo de esta manera,
También podemos hacer un proceso que active las entradas y salidas de este tanque, ¿va? Como yo se los enseñé en modelo A1, si es que se acuerdan, ¿va? Solo era de modificar una propiedad de los nodos y ya, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, lo importante acá, ¿va? Que no es la librería de fluidos, es, voy a mover estos labels abajo, porque ya entre tanto label ya no se mira la cantidad. Lo importante acá es el manejo del inventario, ¿va? Que cada servidor va a estar consumiendo un tipo de material diferente y también se va a dar un reordenamiento según lo hayamos configurado. En estos dos primeros casos se hace por un timer, entonces va a esperar a que llegue a ese tiempo y comprueba, ¿va? Si ya se llegó al límite que pone la política de ordenamiento. Vuelve a pedir los materiales, ¿va? En cambio, en estos casos es cuando llega a un mínimo. Por ejemplo, aquí el mínimo era 15 y si se dieron cuenta de 14 pasó a 40. Aquí si no estoy mal el mínimo era 10, entonces cuando llega a 10 o menos, vuelve a solicitar, ¿va? Entonces, si quieren esperamos un poquito. Vuelve a solicitar hasta el límite, ¿va? Que sería 40 en este caso también. Por ejemplo, ahí llegó a 8 y vuelve a solicitar hasta 40. Eso es lo que hace min-max. Ahora, si lo modificáramos, por ejemplo, solo para que vean la diferencia, si modificamos, perdón, no son propiedades. Si modificamos, creo que el que llega primero es el de carnes. Si modificamos esta política a reorder point, que es la que no usamos en ni una, ¿va? En este caso, lo que se pide es una cantidad, no se rellena el máximo, ¿va? Como les decía. Entonces, por ejemplo, ¿va? Si mi máximo es 40 y mi mínimo es 15, lo máximo que yo puedo solicitar cada vez que llegue al punto de reorden es 25, ¿va? O bueno, no sería lo máximo, sino que una cantidad en la que esté acorde con el mínimo y el máximo. Entonces, por ejemplo, yo podría solicitar siempre 25 entidades, si es que me deja así. 25 y entonces sí, va, sí me dieron mis sumas. Em, lo que va a pasar es que como si ustedes se dieron cuenta, no todas solicitan la misma cantidad y como no se solicita de uno en uno, pues no se va a cumplir siempre que se llegue a esa cantidad exacta. Es decir, no siempre vamos a ver aquí un 15. Entonces, si hubiera siempre un 15 siempre va a llegar a 40 en el punto de reorden. Pero como aquí a veces pasa, no sé, a 12 o a 10, entonces siempre va a pedir 25, lo que va a causar que no se llegue a 40, sino que, por ejemplo, si llegó a 10, lo máximo que va a llegar es a 35. Por ejemplo, aquí va a quedar en 13, perdón, 14, y sube hasta 39. No llegó porque, digamos, el mínimo es 15, y entonces solo pedimos una unidad menos del inventario, ¿va? Del material. Entonces, como teníamos 14, pues pedimos 25 y llegó a 39, que sería una unidad de diferencia. Y eso es básicamente el manejo de inventarios en Simio. Eh, Esto es solo para manejar las cantidades, ¿no? Y también el manejo de las diferentes políticas de reabastecimiento, no me acuerdo cómo se llama, pero es un término pues puramente teórico, ¿va? Al final es con que lo sepan utilizar, qué es lo que hace, y eso es lo importante acá, ¿va? Entonces, eso sería más que todo. No sé si tienen alguna duda. Eh, perdón, esto no es. ¿Dónde está el mío? No sé si tienen alguna duda con el tema de inventarios. Ya no usé la lupa, va, pero igual. Espero que se haya visto bien todo lo que modifiqué. Y si no me avisan y puedo regresar en algún punto, va. Em, pero bueno, eso sería en cuanto a inventarios. No sé si tienen dudas. Vamos a regresar ahí. Todo bien, subirás el ejemplo. Pues si quieren, se los puedo subir a un drive y se los comparto. Se lo mando a Marisol, porque no creo que ahorita dé mi internet para subirlo. No sé cuánto pesa,
Pero si quieren, sí, lo guardo, se los subo a un drive y se los comparto. Igual ya les compartí el enunciado ahí, pues eso no creo que lo borren. Entonces ya tienen todos los parámetros que utilicé. No sé si me faltó utilizar alguno, ¿va? Pero en dado caso, ustedes vieron que el tema de inventarios es bastante repetitivo. Entonces se suele hacer lo mismo con todo. Lo que sí es que siempre tomen en cuenta estos valores que sí son necesarios, ¿va? Por ejemplo, este de acá, que es el parent object, se refiere a dónde está el inventario y nos estamos refiriendo al que está como padre de este, ¿va? Que en este caso sería el que dice inventory vegetales, ¿va? Que es el que creamos acá. Si no hacemos eso, nos va a tirar error. E igual en el proceso de abastecimiento, tomar en cuenta este associate object, ¿va? Que son palabritas que realmente a veces uno no entiende, pero solo está asociando al material que está referenciando, ¿va? Igual con el inventario que tiene asociado este material, pero si no lo hacemos así, pues nos va a tirar error, ¿va? Igual esto va lo del token, que estos, en Modela 1 yo solo se los decía como teoría, pero pues aquí estamos utilizando el token, ¿va? Y estamos jalando directamente de donde se manda a llamar el proceso. Entonces, para que vean que sí, sí es la información que fluye, ¿va? Eh, Más que todas esas cositas, va, pero de ahí el tema de inventarios es bastante sencillo, bastante repetitivo e intuitivo de hacer realmente, va, porque lo que tenemos son materiales e inventarios. Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna otra duda. Y si no, pues ahí estaríamos. Muy bien, yo creo que no hay dudas. Entonces, solamente agradecerte por haber aceptado dar la conferencia y por preparar el material. Sí, está Y bien. gracias, entonces. Y como dijo Lester, ahí les voy a pasar el ejemplo cuando él me lo pase. Sí, está bien, yo se Y los también comparto. esperamos que eso les... Gracias. Y que esperamos que eso les sirva o lo puedan aplicar en algo. Entonces solo les voy a pasar una encuesta eh, referente a la conferencia que acaban de recibir. Si me hacen favor de llenarlo. Y también de favor que si pueden escribir su número de carnet como asistencia. Su asistencia aparte a la de la conferencia. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Pero, sí, sí me puedes preguntar. Bueno, para los que se desean retirar, ya eso es todo por el laboratorio de hoy. Y no sé si ya revisaron también, pero la fase 2 ya está publicada, se entrega el 20 de abril. Y también avisarles, y disculpen que hasta ahorita es el primer corto, va a estar habilitado desde hoy en la noche hasta el día de mañana antes de medianoche para que les dé tiempo de hacerlo porque no va a haber reposición. Entonces solo para que sepan y no se les pase a hacer el corto, por favor. Entonces, feliz noche. Feliz noche, Javier. Virginia, Yaisa, Jesús, feliz noche.